Bienvenidos en esta mañana a cada uno de los que por esta puerta hemos podido entrar. No sé si en esta mañana alguien nos visita por primera vez. ¿Puede levantar la mano? Bienvenida. Dame un aplauso. También por acá. Antonio, María Ángeles. A ellos no les digo bienvenidos porque son prácticamente de la familia, ¿verdad? Nos gozamos de poderlos tener esta mañana también con nosotros. Bien, los niños pueden subir a sus clases. Sepan las hermanas que tienen que dar de mamar a sus niños, pues hay el cuartito de la estancia, pueden subir y tranquilamente le pueden dar el pecho. Así, dicho sea de paso, soy más abuelo, ya. El jueves lo decíamos, pero sé que no estaban todos. Mi hija el jueves en la mañana nacía Abraham. Todo fue muy bien, gracias al Señor, damos las gracias por las oraciones. Un niño pesó 3,90 kilos y todo fue muy rápido, muy bien y ya está en casa. No están aquí esta mañana porque le han llamado al hospital que tienen que hacerle una prueba, la prueba del talón, como hay tantas cosas modernas ahora, la prueba del talón dice, y han tenido que ir esta mañana y Susi se ha tenido que quedar, mi esposa se ha tenido que quedar con la otra niña porque la niña tiene varicela y no podíamos traerla para acá tampoco. Muy bien. Gracias damos al Señor en esta mañana por permitirnos una vez más estar en su casa, dispuestos a adorar y bendecir su nombre. Amén. ¿Cuántos están alegres? Gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, en el capítulo 8. Y vamos a leer ahí o mejor dicho, un versículo y luego pasamos a otro. Damos gracias al Señor, nuestra hermana Aris, después de ahí unos meses operada de la rodilla, pues también está con nosotros en esta mañana y bueno, todos contentos y alegres y sintiendo la necesidad que tenemos de seguir orando por aquellos que no están. Hay algunos enfermos. El hermano Francés continúa en el hospital y según los médicos no se le pueden visitar. Terminantemente prohibido, no se le pueden hacer visitas. El hermano Gabriel está también en el hospital y Sandra, también la 406, está ingresada ella. Muy bien, leemos en la palabra del Señor y honramos a nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por darnos el privilegio, permitirnos abrir su palabra y poder alimentarnos, así como cada día necesitamos alimentarnos por la mañana, mediodía, a la noche y algunos también a media tarde. Pero necesitamos alimentarnos y no solamente leer, sino también por momentos dejar que la palabra venga a nuestro corazón, como bien decía nuestro hermano Miguel, en todo el día, durante todo el día debemos de tener la palabra grabada en nuestro corazón y dependiendo de los minutos, los segundos, las horas, el tiempo, las circunstancias que nos rodean, poder acudir aún en nuestra memoria, en nuestro corazón, poder acudir a esa palabra que nos fortalece. Dice la palabra del Señor en el versículo 32. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Un versículo muy corto. Y yo me preguntaba, ¿libres de qué? ¿De qué nos puede hacer libres? ¿Y cuál es esa verdad? La verdad que encontramos en ese versículo es que Dios, a través del sacrificio de la cruz, nos liberta de la cautividad, rompe las cadenas
y nos liberta de las cárceles, soltando las cadenas y pasando incluso por el medio de la guardia hasta la primera, segunda, tercera, la cuarta puerta y poder llegar donde hay un grupo de hermanos clamando, orando y buscando la presencia de Dios en bien de aquellos que están sufriendo y padeciendo. Pero esa sería la libertad. Pero ¿y la verdad? Yo estaba esta mañana pensando, muchas veces nos quedamos únicamente en ser espectadores de lo que está sucediendo a nuestros ojos. Pero Dios nos llama y no que seamos espectadores, sino que seamos, como hemos dicho muchas veces, personas que nos involucramos. Y cuando nos involucramos, no nos involucramos en cualquier cosa. Nos involucramos en cualquier cosa, pero no en lo que nos tenemos que involucrar. Nos involucramos y debemos de hacerlo en la obra de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, conocer esa verdad, ¿qué verdad es? En el libro, o en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1 y el versículo 8, dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esa es la verdad, el conocer la libertad y conocer la verdad tiene que pasar por ser testigos. Y ser testigos lo podemos convertir en dos sentidos. Ser testigos de algo que vemos o ser testigos de algo que estamos practicando porque nos lo transmitió aquel, como he dicho antes, que nos llamó de su luz, de las tinieblas a su luz admirable. Hace unos domingos venimos hablando, como un domingo de los que yo prediqué, de los últimos, prediqué ese título corto que decía no más. Y estábamos diciendo no más porque el salmista muchas veces exclamaba delante de Dios y decía ¿hasta cuándo? Y Dios le podía continuar hablándole y podía decirle no más al pecado, no más a las injurias, no más a las críticas, no más a la lascivia, no más. Después el hermano Efraín estuvo hablando acerca de la presencia de Dios. Yo después hablé acerca de ser tomadores de riesgos. La hermana Julie el domingo pasado, ella hablaba acerca de nacer en la nueva Sion, en esa Sion que es la iglesia que para pertenecer a ella debemos de nacer de nuevo. Pero yo esta mañana pongo un título diferente. Si hablé hace días atrás al no más, hoy quiero decir que vamos a hablar acerca de mucho más. Parece que sea contradictorio lo que estábamos diciendo días atrás, pero quiero decir en esta mañana que no es no más hoy, sino mucho más. ¿Mucho más a qué? ¿Mucho más de qué? ¿Mucho más para qué? La iglesia en general siempre se vio como un lugar de religiosos. La iglesia siempre se vio como un lugar donde la gente va y se siente tranquilo porque no pasa nada. No hay ruidos, hay un silencio absoluto. Es un lugar que se respira mucha paz, un lugar que se respira mucha bendición. Yo quiero decirte en esta mañana que mucho más, y mucho más basado en algo que es importante, porque mucho más tranquilos estamos en un lugar así. Y cuando salimos de estos lugares, decimos qué bendición.
Qué bendición, hemos podido gozar, hemos podido cantar, hemos podido ver, hemos podido recibir testimonios. Qué bendición. Siento paz en mi interior, qué bendición. Y yo estaba esta mañana pensando qué diferencia hay salir de aquí diciendo qué bendición con aquellos que están horas en un baile, horas viendo un partido de fútbol, que dicen qué bueno fue. Quiero decir con esto que muchas veces nos quedamos y nos conformamos única y exclusivamente con qué bendición. Y nos conformamos con qué bendición. Y llega el momento donde ahí nos quedamos y no avanzamos más. Y la iglesia en general, y cuando hablamos de iglesia, vuelvo a repetir, no estamos hablando de paredes, sino que cuando hablamos de iglesia estamos hablando de ti y estoy hablando de mí. Muchas veces cuando hablamos de iglesia, los que están sentados dicen, están hablando de nosotros. Pero quiero decirte que cuando yo hablo de la iglesia, no hablo de ti, hablo de mí también. Porque formo parte de la iglesia, igual que tú. Y lo que afecte en general a la iglesia me afecta a mí y te afecta a ti, porque somos iglesia, que somos cuerpo de Cristo, que Él es la cabeza. Pero la iglesia en general está sufriendo un estado deplorable. Y está sufriendo un estado deplorable porque nos quedamos con esa frase que acabo de decir, qué bendición. Y está sufriendo un estado deplorable porque muchas veces estamos basados únicamente en proclamación. Y yo durante esta semana estaba trabajando y yo decía, Señor, lo estamos basando todo en proclamación. No lo estoy diciendo por nadie, lo estoy diciendo por mí, porque yo muchas veces en mis oraciones y aquí públicamente digo proclamo. Y decimos siempre proclamamos, pensando en únicamente que en proclamar está la victoria. Y proclamar es decir algo, pronunciar una palabra. Proclamar es decir qué bendición. Pero estaba trabajando y yo decía, Señor, repetimos muchas veces, proclamar. ¿Y está mal? No, no está mal proclamar. Pero está mejor obedecer lo proclamado. Porque encerramos nuestra vida espiritual. El hombre hoy encierra su vida espiritual y encierra sus sentimientos y sus sensaciones en solamente palabras. Pero necesitamos dar pasos más adelante. No podemos quedarnos simplemente en esas proclamaciones. Decimos, proclamamos y continuamos en dificultades. Decimos, proclamamos sanidad, pero el enfermo sigue enfermo. Decimos, proclamamos restauración familiar, pero las familias siguen destruyéndose. Proclamamos ruptura a los divorcios, pero los matrimonios siguen divorciándose. Ahora, ¿qué diferencia es la que tenemos? El ser humano, ¿qué diferencia es la que tiene? En que proclama, pero no obedece. Y tenemos que pasar, tenemos que dar pasos hacia adelante en proclamar y obedecer lo proclamado. Porque si no nos quedaremos parados. Y es por eso que yo estoy diciendo que muchas veces la iglesia en general, no estoy hablando de esta, estoy hablando en general, está pasando un estado deplorable. Porque nos quedamos en la proclamación y no vivimos la presencia. Proclamamos la restauración, pero seguimos destrozándonos. Y debemos de pasar ya de ese punto. Ahora, ¿por qué ocurre todo esto? Ocurre todo esto porque toda la sociedad, sea cual sea el área desde gobiernos, asociaciones, y permíteme que diga iglesias, están sujetas o estamos sujetos a sistemas. Dependemos de sistemas.
y el sistema depende y se convierte en una rutina. Permíteme que te diga lo que quiere decir la palabra rutina para que entendamos. La palabra rutina quiere decir que es una costumbre o un hábito adquirido que se adquiere al repetir una misma tarea o actividad muchas veces. La rutina implica una práctica que con el tiempo se desarrolla de una manera casi automática, sin necesidad de implicar reconocimiento. Te pongo el ejemplo. Yo me levanto por la mañana, me tomo mi cortado, hago mi oración, salgo, agarro el coche, hago los mismos kilómetros, voy al mismo lugar, tengo las mismas acciones, hago lo mismo, tengo mi máquina donde tengo que ponerme a trabajar. Permíteme que te diga que ya se hace automáticamente. Si no, tú piensas tú mismo. Sales a la misma hora, te encuentras las mismas personas, te encuentras los mismos coches, te encuentras los mismos camiones. Y eso se convierte en una rutina, y esa rutina ya la haces sin razonamiento. Porque estamos sometidos a sistemas. No venimos expectantes a que realmente haya un real cambio, a dar un paso más allá, a ver maravillas, a ser testigos, no solamente por la vista, sino ser testigos de aquel que nos llamó, ser testigos de lo que Él hizo. Nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 14, verso 12, que las mismas cosas que Él hizo, nosotros podemos hacer, pero nos quedamos en la proclamación y nos quedamos en todo lo que nosotros vemos, pero nos falta, como dice Pablo en algún lugar, nos falta la oportunidad. Y no es que no tengamos la oportunidad de parte de Dios, es que tenemos que recibir nosotros la autoridad por el versículo que hemos leído y dar pasos hacia adelante, dejando atrás las cosas pasadas y empezar a hacer cosas nuevas. Cosas que no sean extrañas. Y no es que no sean extrañas por la rareza, sino que no sean extrañas porque Dios está dispuesto a sorprendernos en cualquier momento, en cualquier situación, haciendo lo que Él quiere hacer y no hace lo que nosotros queremos que Él haga. Ser testigos de las cosas que Él hizo. Hace como 5 o 6 meses estaba ya en la puerta despidiendo a los hermanos, me viene una hermana, ¿no está aquí hoy? No, hoy no ha venido. Me viene una hermana y me dice que estaba preocupada, que estaba muy triste, porque el médico le había detectado un tumor, creo que en un ovario. Le ruego por favor que ore, que el Señor haga lo que Él quiera. En ese momento dejé a un lado los saludos, me puse, oré por ella y le iba preguntando durante este tiempo. Y le pregunto un día, y le digo, hermana, ¿cómo estás? ¿Cómo va el proceso de pruebas? Porque me decía que tenían que hacerle pruebas, radiografías, ecografías. Él preguntaba, ¿cómo vas? Bueno, pues están haciéndome pruebas, me están haciendo ecografías. Y la penúltima vez que le pregunté, ella me dijo, ya tengo todo preparado para la operación. Y lo que me falta es que voy a ir al cirujano para que me dé día, hora y me haga la última revisión para empezar a operarme, para darme el día y la hora para operarme. Y le dije, bueno, seguimos orando. El domingo pasado ella vino y yo le pregunté otra vez, hermana, ¿cómo va? ¿Cuándo te operan? ¿Qué dijo el cirujano?
y me dijo, hermano, fui a ver al cirujano y el cirujano me preguntó, ¿de qué tengo que operarla? No tiene nada. Y tenemos casos así. Hermana Pilar, hermana Esther, Ana. La iglesia no podemos quedarnos parados. Tenemos nuestro hermano francés hospitalizado, el médico nos da buena esperanza. Tenemos al hermano Gabriel, tenemos nuestra hermana Sandra. Yo todo esto te lo explico para que entendamos que la iglesia no somos un grupo de espectadores. Te explico esto para que veas que el título que yo le he puesto a la predicación es el no más. No. Ese título es el no más peques, el no más injuries, el no más dejes de vivir en santidad, el no más dejes de amar al hermano que tienes a tu lado, el no más dejes ya las cosas que vives para empezar a saber que hay mucho más. La presencia de Dios cambia las vidas. El nacer de nuevo en esa nueva acción cambia las vidas. Pero necesitamos entender que hay mucho más. Necesitamos entender que hemos de salir de la rutina. Hemos de salir de las actuaciones que las hacemos ya sin razonamiento. Las hacemos por costumbre. Las hacemos porque se ha convertido en algo que debemos de hacerlo porque ese es el estilo de vida. Debemos de dejar de estar sujetos a las cosas que siempre se hacen, a las normas, a los sistemas. Debemos de estar sujetos al mover del Espíritu Santo. Debemos de estar sujetos a la voluntad de Dios. Por ello hacemos aquella oración: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Pero la verdad es que debido a ese sistema y a esa vida de rutina, el problema sigue. Y vuelvo a repetir, y ese problema sigue en todos los niveles. Y sigue en todos los niveles y sigue en todo este mundo, porque todo este mundo está sujeto a ese sistema. No estoy hablando de levantarnos contra el sistema, lo que estoy hablando es que nuestro cambio en nuestra vida debe de traer un cambio a los sistemas. Y ese cambio que nuestra vida trae a los sistemas no son por cambios naturales, sino son por cambios sobrenaturales que Dios actúa a través de su iglesia en una sociedad que está muerta en sus delitos y pecados. Esta semana estábamos dos estudios sobre la palabra viviente, jueves este y el otro, y estaba diciendo, hermanos, la palabra primeramente se tiene que encarnar en el corazón tuyo. Y cuando esa palabra se hace carne, lo mismo que se hizo carne, la palabra de Dios encarnada en el vientre de la Virgen María, y nació el Verbo, Jesús de Nazaret. Y Él llevó a cabo la obra de que le fue encargada desde el tercer cielo por el Padre. Tú y yo tenemos el mismo llamado, tenemos el mismo cometido. Hemos sido llamados por una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra de autoridad. Hemos sido llamados por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo a un nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo allí en el capítulo 3 de Juan. Y cuando tú y yo hemos nacido de nuevo, es el mensaje de esta palabra se ha encarnado en el corazón tuyo. Y donde tú vas, no vas tú, va la palabra de Dios. No va tu palabra, no va tu mensaje, va el mensaje de salvación. No va cualquier cosa, va el mensaje de sanidad. No va solamente el mensaje de sanidad, sino va el mensaje de restauración. ¿Por qué? Porque hay mucho más. Hay mucho más para esta sociedad.
Hay mucho más para los matrimonios, hay mucho más para los hijos. Es tiempo, iglesia, y todos los que me escuchan en esta mañana, conforme a lo que hemos leído en Hechos capítulo 1, versículo 8, acerca de que cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. No estoy hablando necesariamente del bautismo del Espíritu Santo. Estoy hablando del derramar del poder del Espíritu Santo sobre la vida de cada uno de los que formamos en la iglesia de Cristo. Y vamos a llevar ese conocimiento. Y no es por proclamación de un bautismo de fuego, no es por proclamación de un bautismo de amor, no es por proclamación de que estemos en uno o en otro lugar. Es por empezar a vivir y tener experiencias en el poder del Espíritu Santo. Es por tener experiencias. Y esto tiene que ser mucho más de lo que hasta hoy se está experimentando en todos los ámbitos eclesiásticos, llámese como se llame. Muchas veces nos quejamos, la gente no cree, la gente no quiere saber nada de Dios, la gente no quiere saber nada de la iglesia, la gente no quiere saber nada cuando se le habla de la Biblia, la gente no quiere saber nada del Evangelio. Y yo te pregunto, ¿sabes por qué no quiere saber nada? Porque solamente hay palabras, no hay vidas cambiadas. Porque solamente hay religiosidad, no hay compromiso. Y de ahí que las familias, matrimonios, los hijos, la gente no cree. Porque nos convertimos en espectadores. Y no experimentamos lo que Dios hace. Lo que Dios hizo, lo que hace y lo que seguirá haciendo. En Lucas capítulo 24, versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y versículo 48, y vosotros sois testigos de estas cosas. ¿Qué importancia encontramos en un versículo, en un pasaje, donde se habla de perdón? Y no solamente se habla de perdón de pecados, sino que el perdón de pecados nos lleva a perdonarnos unos a otros. Y dice la palabra que si yo no perdono a mi hermano, Dios tampoco me va a perdonar a mí. Por lo cual, lo que dice el versículo 48 que hemos leído, vosotros sois testigos de estas cosas. Vosotros sois testigos de lo que yo hago. Vosotros sois testigos de lo que yo digo. Vosotros sois testigos. Y cuando sois testigos, sois personas que estáis experimentando un cambio. El problema es que la iglesia ha de pasar, y no pasa, ha de pasar de la bendición al poder. Y no me malinterpreten cuando hablo de la bendición al poder. No estoy hablando de poderes políticos, ni estoy hablando de poderes terrenales. Estoy hablando del poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros. Y es el que nos lleva a llevar, y el que nos ayuda a llevar el mensaje donde se está necesitando. Lo que el Señor les dice ahí a sus discípulos es que ellos deberían de recibir. Y cuando hablo, les decía a sus discípulos, lo traigo a nuestro tiempo, a nuestro día. Lo que el Señor nos dice a nosotros que somos sus discípulos es que hemos de estar dispuestos
para recibir el poder de lo alto, poder de arriba, para ser los testigos. Como yo he dicho antes, no testigos oculares, sino testigos prácticos, que hacemos lo que se nos manda. El mismo Señor dice: seréis mis discípulos si hacéis lo que yo os digo. Poder para predicar ese evangelio. Pero al mismo tiempo que debemos de recibir el poder para predicar ese evangelio, vamos a recibir la capacitación para vivir ese evangelio. No transmitirlo por palabras, sino transmitirlo con hechos, con vidas cambiadas. No conformarnos a este mundo, como dice Romanos 12, sino dejando que el poder, dejando que el Espíritu Santo, dejando que el Dios vivo, dejando que la palabra viviente, que ha sido encarnada en el corazón del creyente, en el corazón de aquellos que le hemos levantado nuestras manos y que le hemos cantado y que le hemos adorado, dejando que esa palabra viviente que se encarna en el corazón nos lleve a vivir una vida, no de rodillas, no te estoy diciendo una vida de rodillas, pero sí estoy diciendo que nos va a llevar a vivir una vida conforme al Evangelio, conforme a su palabra, en el bien de la sociedad, buscando la restauración y haciendo lo que la palabra de Dios nos dice que podemos hacer y teniendo lo que la palabra de Dios dice que podemos tener. No ignorar que estamos viviendo tiempos de cualquier manera, sino saber que los ángeles de Jehová acampan a nuestro alrededor, donde quiera que vayas, donde quiera que estés, y que en muchas ocasiones ese ángel de Dios, no estoy hablando de un ángel místico, estoy hablando de una realidad, va a evitar que el enemigo nos venga a quitar nuestra propia vida, nuestros propios sentimientos. La hermana Mari Carmen en esta mañana, ella me estaba explicando que esta semana se quedó un coche a un palmo de ella que la iba a atropellar. Y escúchame, el enemigo en el momento que pueda quitarte la vida, como sea un proclamador del evangelio, como sea una persona que ha hecho su corazón, en su corazón se ha encarnado la palabra, el enemigo va a tratar de quitarte tu vida, pero no tengas temor. En muchos lugares la palabra dice: no temáis, porque yo estoy con vosotros. Hermanos, debemos de pasar de la bendición al poder. Y vuelvo a repetir, no al poder político. Los políticos que hagan su política. Debemos de pasar del poder de la bendición, te lo pongo más fácil, a la práctica de la palabra. Los discípulos deberían de recibir ese poder de predicación del evangelio conforme a lo que dice Romanos capítulo 1, verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, poder de Dios para sanidad, poder de Dios para restauración, sin distinción de raza ni color, ni estatus social. En otras palabras, necesitamos el poder del Espíritu Santo para que sea manifestado el poder del evangelio y confirmado con los milagros. Confirmado con los milagros. ¿Sabes lo que es un milagro? ¿Sabes lo que es un milagro? Un hecho sobrenatural. Un milagro es un hecho que sucede sin la intervención humana. Y a veces Dios usa seres humanos para producir su milagro en un hijo suyo. Pero Él lo hace. Mucho más. Si nos damos cuenta, hay mucho más que bendición. Hoy podemos salir de aquí. Qué bendición, la alabanza, la adoración, qué bendición, el tiempo que hemos estado, qué bendición, me sirvió tanto. Pero si cuando tú salgas a la calle sigues tu mismo estilo de vida, ¿para qué? Proclamar que ha sido una bendición. Hay tan
poquito espacio en pasar de la bendición al poder. Hay tan poquito espacio en poder dejar una palabra de proclamación y que esa proclamación empiece a ser la práctica y el poder desarrollado en tu vida por la palabra. Que eso es lo que falta, que la iglesia tiene que pasar. Tiene la iglesia en general. Pero claro, yo no estoy ahora en todas, no soy Dios. Soy Gregorio, soy uno, tengo mi forma y estoy aquí en este lugar. Tengo que hablar aquí. La iglesia tiene que pasar, tiene que dar un salto, una dimensión más, un escalón más. ¿Tú sabes lo que es un milagro? ¿Sabes lo que es pasar de la bendición al poder? Te lo voy a explicar. Tú puedes salir de aquí en esta mañana diciendo, una bendición esta reunión. Una bendición, la palabra, si quieres decirlo, si quieres decir no me sirvió para nada, también lo puedes decir, cada uno es libre. Pero tú puedes decir de aquí, es una bendición. Y encontrarte un matrimonio que se están tirando los platos a la cabeza. Llegas y pasas de largo. ¿De qué es la bendición? Ahora, pasar de la bendición al poder del evangelio que hemos leído es llegar a ese matrimonio o a ese hijo que se está drogando o a otra persona que esté pasando por otras necesidades y poderle hablar de un evangelio de poder con el poder del Espíritu Santo y en ese momento y en días sucesivos poder ver que esas vidas ya han cambiado. ¿Ves qué poquito hay? Hay poca distancia del uno al otro. Pero la iglesia necesita dar un paso más. A dejar de decir qué bendición, a aumentar qué bendición el poder del evangelio actuó en esta familia, en este matrimonio, en esta persona, en ese hijo, en el trabajo, en el de que lo van a desahuciar, en el que no tiene que comer. No sé si me entienden. ¿Están conmigo o estoy solo? Hermanos, dejemos de hablar y empecemos a vivir. Dejemos de hablar y empecemos a vivir. Porque la mejor predicación es la proclamación en silencio. Vidas restauradas y testificar que el poder del evangelio ha venido a cambiar nuestra vida mucho más. Habíamos dicho días atrás no más, pero si los quieres agregar a la última predicación, el domingo no, el otro, cuando yo prediqué acerca de tomadores o tomando riesgos, yo quiero decirte, iglesia, esto es un riesgo. Es un riesgo el llevar a cabo esta palabra. Hemos de empezar a vivir y proclamar con hechos nuestras vidas. En otras palabras, necesitamos ese poder. Y el poder del evangelio va a ser confirmado con los milagros. Y también poder para soportar los sufrimientos. Nos quejamos de todo. No somos capaces de soportar sufrimientos, padecimientos. Y estábamos diciendo el jueves, el diablo toma nuestras vidas para atacar la palabra de Dios. El diablo se hace muchas veces de los sufrimientos, de los dolores, de las enfermedades, de los desvíos, del abandono, para atacar la palabra, y viene y te dice, y tú eres un hijo de Dios y te está pasando esto. Y tú eres un hijo o una hija de Dios, y tú siendo un hijo de Dios, está no solamente atacando la palabra, sino está atacando tu identidad
como hijo e hija de Dios. Hemos de saber que hemos de confesar públicamente el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 11, versículo 12. Dice, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Solamente los violentos. Y es verdad que el reino de los cielos muchas veces está sufriendo violencia. Pero hay hombres y mujeres que se han vestido con toda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios los lleva a pelear la buena batalla de la fe, que dice el apóstol Pablo. Capítulo 1, versículo 4 de Hechos de los Apóstoles. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? Esa promesa de Dios, ¿cuál es? Miguel decía antes, y Jesús, y sorprende, ¿quién soy yo para que te fijes en mí? Para que me mires. Ahora, la promesa del Padre, le dice Jesús a sus discípulos, que oísteis de mí, lo que Jesús les dijo allí en capítulo 14 de Juan, capítulo 15, capítulo 16. Ahora, ¿cuál es esa promesa? Esa promesa es la capacitación. Es esa promesa que Dios nos capacita. Y muchas veces decimos esa capacitación que Dios nos promete a través de su palabra. Solamente es, cuidado lo que voy a decir ahora, solamente la reciben aquellos que cuando se ora por ellos se caen al suelo. O aquellos que cuando se pasan aquí delante empiezan a lagrimear. Esa promesa del Padre solamente son para aquellos que dicen que se le han puesto el cabello de punta, que han sentido escalofríos y empiezan a temblar. Para ellos es esa promesa. Yo digo, no. Esa promesa es para todos. Y esa promesa no es los escalofríos. Esa promesa no es caer al suelo. Y mucho menos si cae al suelo y siguen masticando chicle. Esa promesa es para todo aquel que en Él cree. Esa promesa, ¿qué es sino la capacitación de parte de Dios? Esa promesa es más que hablar en lenguas. Esa promesa es más que decir yo tengo este don o aquel otro don. No, esa promesa es la parte que Dios usa, con la cual Él nos va a capacitar. Y Él capacita a todo aquel que está en el deseo de proclamar con su vida que Jesús es el Señor. El Espíritu Santo es el que capacita. Porque Él primero te capacita y luego te envía. Primero te llena, primero te da. Primero te da todas las armas. Capítulo 6 de Efesios. Y una vez que te ha dado todas las armas, Él te envía. Una vez que te ha capacitado, estás preparado para todas las circunstancias que te puedas encontrar en el caminar diario.
Por ello lo que el Señor les dice ahí en el capítulo 1, verso 4, que esperasen hasta recibir la promesa del Padre, porque la promesa del Padre era capacitarlo, la promesa del Padre era llenarlo, la promesa del Padre es que cuando ellos estuvieran así llenos y estuvieran capacitados, entonces ellos estarían preparados para ser enviados a ser testigos, no testigos para chafardear, no testigos para criticar o para murmurar, sino testigos para vivir lo que la palabra, lo que la promesa, lo que el Dios Todopoderoso, lo que el Espíritu Santo les dijo, lo que el mismo Señor le dijo allí, como he dicho antes, en Juan capítulo 14, verso 12, dice que nosotros, su iglesia, los capacitados harían las mismas cosas que Él y aún mayores. Y en el capítulo 10, verso 19 también de Lucas, Él dice que Él nos iba a capacitar para echar fuera demonios, resucitar muertos y pisotear los escorpiones. ¿Por qué? Porque no eres tú, es el Espíritu Santo el que está actuando, capacitándote para que no hagas tu obra, sino hagas la obra de Él. Mucho más. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que estar en el Señor es mucho más que levantar la mano? ¿O es mucho más que decir que bendición? Es mucho más. Fíjate, si tuviéramos tiempo, podríamos ver lo que fue Pedro antes del Pentecostés y Pedro después del Pentecostés. Y tú no eres menos que Pedro, escúchame que te diga, tú no eres menos que Pedro, tú puedes ser una persona igual que Pedro, pero yo te puedo decir ahora que puedes ser más que Pedro, que el Pedro antes del bautismo del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro fue obediente, igual que tú lo puedes ser, cuando Pedro subió al aposento alto, lo mismo que la iglesia tiene que subir. Cuando Pedro escuchó la voz de Dios, lo mismo que la iglesia tiene que escucharla. Cuando Pedro fue capacitado y en el aposento alto fue derramado el Espíritu Santo, cuando él descendió abajo, cuando ellos bajaron del aposento alto, Pedro se encontró en el capítulo 3, versículo 6. Lo primero que se encuentra es un hombre paralítico en la puerta de un templo pidiendo limosna porque no tenía que comer. Y desde años estaba poniéndose en la puerta de aquel templo. Y cuando Pedro desciende del aposento alto y va con Juan a la hora de la oración, se lo encuentra y le extiende la mano. No está ahí actuando el Pedro antes, sino el Pedro después del Pentecostés, después de subir al aposento alto, después de recibir la palabra, el mandato que el mismo Señor les dijo: esperad hasta que recibáis la promesa de mi Padre. Y cuando Pedro recibió la promesa del Padre y descendió y se encontró a aquel hombre, él no dijo otra cosa sino: plata y oro no tengo, mas lo que tengo te doy, en el nombre de Jesús levántate y anda. Y aquel paralítico se levantó y entró en el templo y danzaba y saltaba y alababa a Dios. Y dice la palabra que todos los que estaban dentro del templo lo estaban reconociendo que realmente ese era el que estaba en la puerta. ¿Y cómo es que estaba danzando? ¿Y cómo es que estaba saltando? ¿Y cómo es que estaba de aquella manera? Porque el poder de Dios había venido sobre su pueblo, y su pueblo proclamó, no solamente proclamó una palabra de bendición, sino que estuvo proclamando una palabra de mandato y autoridad, de que los demonios que podían sostener a ese hombre allí en la puerta tenían que salir. Salieron y él pudo alabar a Dios. Así tiene que actuar la iglesia. Esa es la vida. Eso es el no más, sino mucho más. Mucho más. Vemos claramente en las Escrituras que Dios quería que el poder del Espíritu Santo fuera nuestra fuente más importante para alcanzar. Pero no fuera nuestra fuente más importante para alcanzar únicamente para decir qué bendición ya hablo en lenguas, qué bendición ya soy pastor, o qué bendición ya soy ujero, qué bendición ya soy músico, o qué bendición ya soy cantante. No, esa capacitación que Dios nos da, ese poder, esa bendición, ese poder del Espíritu Santo iba a venir para alcanzar a un mundo perdido, que es más importante que cantar, que es más importante que ser pastor, es más importante que ser diácono, es más importante
importante que ser ujier, es más importante que reunirse, alcanzar al mundo perdido, alcanzar a aquellos que están siendo atacados y están siendo llevados al infierno de parte del diablo. La capacitación que Dios nos ha dado no es solamente decir qué bendición lo digo yo, lo dices tú, lo decimos todos. Dios nos llama a vivir mucho más que levantar una oración, mucho más que cantar o que tocar. A lo que Dios nos llama es a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, a poner nuestras manos sobre ellos y que los demonios salgan. Hay un mundo sufriente. Hay ahí fuera un mundo que está siendo atacado con tantas rosas. Hay un mundo que está sufriente, que está enfermo. Hay un mundo que está abrazando el lesbianismo, la prostitución y está alcanzando todo lo que está a su alcance. Y cuando algo no está a su alcance, el diablo se cuida de ponérselo. Ahí hay un mundo que está deseando de legalizar la droga. Un mundo que está pidiendo a voces que legalicen la prostitución. Hombres y mujeres que se están ofreciendo. Hermano, el Evangelio es mucho más. Al menos bajo mi pensamiento y lo que yo esta semana he estado recibiendo de parte de Dios. Es mucho más. Porque donde está el Evangelio no hay enemistad. Escucha, donde está el Evangelio no hay enemistad, hay amor. Creo plenamente en el lenguaje espiritual, en el lenguaje del Espíritu Santo. Y creo que debe de ser practicado. No estoy hablando nada, absolutamente nada en contra del bautismo ni de las lenguas. No, por favor, nadie piense que estoy hablando en contra de eso. Sino todo lo contrario, estoy diciendo que eso es la capacitación o la señal de que Dios capacita, pero no podemos quedarnos en eso solo. La iglesia tiene que vivir un evangelio diferente. En Gálatas capítulo 1, creo que por el versículo 6, empezando del versículo 1 en adelante, el apóstol Pablo dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado del que os llamó por su gracia, para seguir un evangelio diferente. Dice, no es que haya un evangelio diferente, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Está de capítulo 1, no sé si del 1 al 7, más o menos, no recuerdo bien. Obviamente el apóstol Pablo no se conformó. En el capítulo 14 del evangelio de Primera de Corintios, verso 18, dice: doy gracias a Dios que hablo en lengua mucho más que vosotros. Y por allí, también por Primera de Corintios, dice: conozco a un hombre, tú fíjate, conozco a un hombre que hace 14 años fue arrebatado al tercer cielo. Dice, si en el Espíritu no lo sé, si fuera del Espíritu no lo sé. Pero conozco a un hombre que fue arrebatado y le dieron, y dice, y vio cosas que no le fue dado decir. Dios lo llamó a un asesino, llamó a un perseguidor de la iglesia. Dios llamó a través de su hijo, llamó a ese hombre que le tenían miedo, y de él hizo un proclamador del evangelio práctico, que no se conformó a decir qué bendición, sino que él entendió que había algo más. Había algo más. Y ese algo más tiene que ver con un evangelio vivido
en toda su plenitud. Hechos 1:8 nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El verdadero poder del Espíritu Santo va más allá del nivel de bendición. El verdadero poder del Espíritu Santo va más allá del nivel de bendición. La mayoría de los cristianos damos 3 pasos. Te los voy a mencionar. Repito, la mayoría de los cristianos damos 3 pasos. Son, primero, buscan a Dios con sus manos levantadas. Segundo, sienten el fuego o las lenguas como fuego. Tercero, hablan en lenguas y dicen: gloria a Dios, ya lo tengo. 3 años tardé yo en decir: gloria a Dios, ya lo tengo. 3 años. Lloraba, dudé de mi salvación, dudé de todo lo que me rodeaba. Yo decía: yo quiero hablar en lenguas. 3 años buscándolo. Me decían de todo. Lo único que me faltó que me dijeran fue: ponte de cabeza para abajo y los pies para arriba y entonces lo recibirás. Pero si me lo dicen, también lo hago. Porque estaba anhelante. Y vuelvo a repetir, esos 3 pasos terminamos muchas veces por decir: ya lo tengo. Ahora, ¿cuál es el problema? Y vuelvo a repetir lo mismo de antes. No estoy diciendo que sea malo. Creo que debemos de buscarlo. Y una de las faltas, permíteme que te lo diga así, una de las faltas que las iglesias hoy tienen es que se está olvidando la necesidad de buscar el bautismo del Espíritu Santo. La llenura, no por hablar en lenguas, sino por ser capacitados. El problema es que, diríamos, el 99,99% de las iglesias y el 99,99% de los cristianos carismáticos se detienen al recibir esta bendición, se acampan allí, se estancan, se conforman y simplemente se regocijan hablando en lenguas en una reunión de fuego. Y luego se acabó. Y vuelvo a repetirte, hermano. Tienes que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Tienes que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tienes que buscar el descender del poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Tienes que buscar el ser capacitado. Pero tienes que eso pasarlo a una práctica. Se acampan allí en el área de hablar en lenguas muchas veces, se acampan en la abstención de ciertos dones del Espíritu y no buscan más. Pero Dios nos sigue diciendo en su palabra: hay mucho más. Hay mucho más de lo que dices, de lo que piensas. Ahora, ¿cuál es la promesa? La promesa de Dios. La promesa de Dios la hemos leído en Hechos 1:8. El Señor nos dijo ahí en ese versículo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese poder os permitirá solo hablar en lenguas o tener cierto lenguaje espiritual o tener cierta capacitación. Él dijo: y me seréis testigos. Él dijo: ese poder os permitirá ser mis testigos. Ese bautismo del Espíritu Santo es el bautismo que nos lleva aún más allá
de una llenura. Ese poder nos lleva a vivir en la habilidad una vida plena, una vida llena de la gracia para poder dar de gracia. El Señor les dijo a sus discípulos: de gracia recibisteis, dad de gracia. ¿Cuál será nuestra respuesta? ¿Saldremos de aquí diciendo qué bendición la reunión de hoy? ¿O saldremos de aquí tomando la decisión de si hay mucho más? Yo quiero. Hermano Efra, el grupo de alabanza. Si hay mucho más, yo quiero. Tenemos que estar dispuestos a ir mucho más allá, hermanos. Tenemos que dar un paso más adelante, un nivel más arriba, un escalón más arriba. No podemos quedarnos estancados, conformados, religiosos. No, tenemos que ir más allá. Tenemos que ir a vivir la vida que Dios nos demanda. No nos podemos detener en qué bendición. No nos podemos detener solamente en hablar en lenguas. Tenemos que avanzar hasta llegar a la esfera de poder, del poder de Dios. Y solamente por su gracia, la gracia de Dios, llegaremos en nuestro anhelo de crecer y llevar el precioso evangelio de poder, que es más que hablar en lenguas, más que decir que somos más o menos espirituales. Es ser testigos, es ser productores de pruebas. El que produce pruebas de la realidad del evangelio, pruebas del poder del evangelio, pruebas del evangelismo, pruebas de que ese evangelio cambia las vidas, pruebas que el Espíritu Santo usará para convencer de pecado, de justicia y de verdad. Ponte de pie en esta mañana. Yo quiero en esta mañana que tú, con tus ojos cerrados, mientras cantamos un coro,